Hoy me corresponde hablar sobre un tema que tiene que ver, por supuesto, con la parte práctica de nuestra existencia. Porque a veces, pues, lamentablemente pensamos que todo se queda en la teoría y no es así. Yo diría que es el error que cometemos la mayoría de las veces. Pero, ¿por dónde va concretamente el tema que voy a tratar hoy? Bien, yo voy a hacer acá un poco de juego solamente con 3 diapositivas que preparé para filosofía aplicada a la vida cotidiana. Y ustedes se van a dar cuenta que las diapositivas tienen los fundamentos doctrinales de la Biblia según Spinoza. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que Spinoza me resume en 7 formas suyas de interpretar la Biblia, lo que él considera que este libro sagrado contiene como principios para que el hombre tenga una relación adecuada con Dios y con sus semejantes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. El contenido de la fe, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se reduce a pocos puntos que Spinoza enuncia en los 7 siguientes. Primero, Dios existe. Es decir, el Ser Supremo, sumamente justo y misericordioso, modelo de vida auténtica. Quien lo ignora o no cree en su existencia no puede obedecerle ni reconocerlo como juez. Segundo, Dios es único. Nadie puede dudar que la admisión de este dogma es absolutamente necesaria para la suprema devoción, admiración y amor a Dios, desde el momento en que devoción, admiración y amor nacen exclusivamente de la excelencia de uno solo sobre todos los demás. Tercero, Dios es omnipresente, es decir, todo lo conoce. Pensar que las cosas le estén ocultas o ignorar que vea todo significaría dudar de la equidad de su justicia, por la cual Él rige todo, o incluso ignorarla. Cuarto, Dios tiene el derecho y el dominio supremos sobre todas las cosas y no hace nada por constricción, sino según su absoluto beneplácito o por efecto de su gracia singular. De hecho, todos están obligados a obedecerle en absoluto a Él y Él a ninguno. Sexto, todos los que lo obedecen siguiendo esta norma de vida y solo ellos se salvan, mientras que todos los otros que viven a merced de los placeres se pierden. Al faltar esta firme convicción, no se vería por qué los hombres deberían preferir obedecer a Dios más que a sus placeres. Séptimo, Dios perdona los pecados a quien se arrepiente. De hecho, todos los hombres pecan y si no se tuviera la certeza del perdón, perderían la esperanza de la salvación y no habría motivo alguno para considerar a Dios como misericordioso. Por el contrario, quien está convencido de que Dios, en virtud de su misericordia y de su gracia, por las cuales lo gobierna todo, puede perdonar las faltas de los hombres y por esta creencia se enciende cada vez más en amor a Dios, conoce en verdad a Cristo según el Espíritu y Cristo está en él. Bueno, y ya ustedes dijeron, el profesor Luis se saltó el 5.º fundamento doctrinal. Ya les voy a explicar por qué me salté el 5.º. Y ahora yo voy a pasar un momentico acá a la 3.ª y última diapositiva antes de entrar en la explicación y el detalle de lo que me corresponde hoy. Acá
hay una palabra o un nombre que dice desiderata, un poema. Y de este poema desiderata he sacado dos extractos muy breves. El primero de ellos dice: vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. El segundo: mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas. Recuerden que esto es filosofía aplicada a la vida cotidiana. ¿Por qué yo me salté el quinto punto de Spinoza? Ok. El quinto punto de Spinoza dice lo siguiente: el culto a Dios y la obediencia a Él consisten solamente en la justicia y en la caridad, es decir, en el amor al prójimo. Enlacemos esto con vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. Y enlacémoslo con mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas. Amor al prójimo. Bien, entro en detalle con el tema que voy a tratar hoy, al que yo le puse como título: por sus obras los conoceréis. Muy bien. Fíjense ustedes en esto. En una oportunidad estaba en la cocina de una casa y había una persona comiendo. Bien, afortunadamente esa persona estaba comiendo bien. Una comida bastante equilibrada, buena, sustancial. Y terminó de comer y esta persona se hizo la Santa Cruz y dijo lo siguiente: bueno, bendito sea Dios por estos alimentos y que Dios socorra al que no tiene pan y a todos los necesitados. Y yo le dije lo siguiente, sus palabras muy bonitas, pero sin obras son un acto de hipocresía. Bien, y voy entrando en materia. Nosotros tenemos que entender que si somos personas de fe, no importa a qué religión estemos adheridos, por eso coloqué acá mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas, que seamos católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, protestantes, ortodoxos, etcétera, etcétera. Eso no importa, eso no importa, ¿ok? Lo importante acá es lo siguiente. Yo creo que en todos los preceptos religiosos hay una idea que subyace y es la necesidad de que nosotros actuemos como personas virtuosas y no solamente desde lo religioso, también desde lo filosófico. Entonces, mi punto con este es el siguiente. Cuando yo le pido a Dios que socorra al que no tiene pan, ¿qué me pasa por la cabeza? Porque la mayoría de las veces esa es una postura muy ritual y muy acomodaticia. Y yo tengo que entender que Dios personalmente no va a bajar a ponerle pan a nadie en las manos. Dios no va a hacer eso. Y esto no es ni blasfemia, ni herejía, ni ofensa, ni... No, se trata simplemente que desde la perspectiva religiosa, los hijos de Dios somos nosotros. Y Él nos dio la suficiente conciencia, la suficiente sensibilidad y el suficiente raciocinio para entender que así como remediamos nuestras necesidades en la medida de lo posible, deberíamos estar pendientes de las necesidades de nuestros semejantes. Es decir, cuando Dios quiere hacer caridad, cuando Dios quiere socorrer a un semejante nuestro, a un hijo suyo, se vale de la voluntad, la conciencia y el sentido de corresponsabilidad de quienes están alrededor de esa persona necesitada y quienes deberían, como verdaderos hijos de Dios,
mirar un poco hacia los lados y tratar de ayudar en lo mucho, mucho y en lo poco, poco, como dice mi amigo Néstor Osorio, tratar de tender la mano al necesitado. Porque cuando me dice acá, vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte, y enlazamos eso con amor al prójimo, el vivir bien con los demás dentro de nuestros ambientes, lo más inmediato, el distante, el que sea. No es solamente saludar bonito, feliz día, Dios lo bendiga, que la pase muy bien, que tenga mucho éxito. Esos son buenos deseos y eso está bien, pero ¿y las obras dónde quedan? Desde cualquier perspectiva, recuerden lo que les estoy diciendo, porque no quiero que se entienda como que lo estoy enmarcando dentro de un contexto estrictamente religioso, no. Veámonos como seres universales, religiosos, filósofos, científicos, cotidianos, poetas, lo que sea, pero por puro sentido común y más allá de nuestra cultura. Debemos entender que somos una especie cuyos miembros se complementan, que nos necesitamos como colectivo unos a otros y que no se trata solamente de asumir posturas rituales. De repente una persona va a una misa, el otro va a un culto, el otro hace un peregrinaje, el otro hace una oración tantas veces al día. El otro enciende una vela, un incienso, se inclina ante una imagen. Eso está muy bien, pero esa es la parte ritual. Eso son posturas. Eso no es lo que nos define sustancialmente hablando en nuestra percepción de que es a través de la obra, fundamentalmente de la obra, como podemos vivir bien con nuestros semejantes, de la buena obra. ¿Ok? Entonces, esa buena obra destinada a mejorar un poquito la calidad de vida de nuestros semejantes, de quienes nos rodean, sobre todo de aquellos que vemos todo el tiempo que están más necesitados que nosotros. Eso es una forma de vivir en paz con Dios, con Yahvé, con Jehová, con Elohim, con Abba, como lo quieran llamar. Pero tenemos que tener una visión un poco más práctica en este sentido también. Entonces, esa es la invitación concreta que yo les quiero hacer hoy a través de esta filosofía para la vida cotidiana. Que entendamos, mire, Santo Tomás lo decía, la fe sin obras es incompleta. Y Jesús de Nazaret lo dijo de una manera muy tajante. Jesús de Nazaret lo dijo, por sus obras los conoceréis. Y recordemos ese famoso pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos que si van a orar al templo y están enemistados con un hermano, dejen la oración y vayan y conténtense con el hermano. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando este tema a colación hoy, acá en Filosofía para la Vida Cotidiana, porque a mí me impresiona, y estos días particularmente yo he estado viendo noticias de un país específicamente, no lo voy a nombrar, pero me impresiona la cantidad de hechos delictivos y de crímenes que se han cometido en ese país desde la semana pasada. Asesinato de un sacerdote, 3 hermanos asesinados, una persona secuestrada, otras personas violadas, otro niño maltratado. O sea, ¿qué nos está pasando como sociedad? O sea, porque es que nos jactamos tanto de tener un mundo tan moderno, tan progresista, tan globalizado, tan tecnificado. Entonces, me acuerdo de Isaac Asimov. Mucha ciencia, mucho progreso, mucha tecnología, pero poca sabiduría. Y más aún, me preocupa el hecho de que me pongo por casualidad, me pongo a descargar unos textos de filosofía y me encuentro con uno que, si mal no recuerdo, se llama Huérfanos de Sofía. Y Sofía es una referencia a la sabiduría. Entonces, el empeño en este mundo tan problemático, tan conflictivo, nosotros tan confundidos, tan vacíos, tan desorientados,
Y entonces me preocupa el hecho de que se nos quiere quitar cada vez más la filosofía de los programas académicos, de los currículum de estudio, de todo, y que es justamente la filosofía la que podría ayudarnos a rescatar esa solidez de pensamiento, ese sentido de compromiso y que nos ayudaría también a poner en práctica estos preceptos tan bonitos, porque es que yo no puedo decir que no puedo poner al lado de un precepto filosófico un precepto religioso o un precepto espiritual o un precepto al mismo tiempo espiritual y religioso. O sea, eso no es así. Eso no es así porque todas las áreas de conocimiento y todas las formas de cultura que desarrolla el hombre son complementarias. Se ayudan o deberían ayudarse unas a otras. Entonces yo los invito a que por favor, cuando pensemos un poquito en la forma cómo vivir mejor con nuestros semejantes y cómo sentir que como hijos de Dios, si somos personas de fe, eh, estamos en paz con Dios, miremos hacia los lados, tratemos de enterarnos un poquito de cuál es la situación de las personas que nos rodean en términos de necesidad. Y cuando queramos hacer una verdadera oración de agradecimiento, un verdadero acto moral, voy a apoyarme en Immanuel Kant. Hagamos una obra de caridad, llevemos a cabo acciones. Esa es la mejor oración, esa es la mejor obra de caridad, ese es el mejor acto espiritual que podemos realizar. No nos volvamos pura fórmula, pura prescripción, porque me parece una postura como exageradamente cómoda. Es más, me parece injusto de verdad. Y a veces lo que yo veo más grave en esto es que ante los problemas de nuestros semejantes nos hacemos de la vista gorda, les damos la espalda a las personas y no debería ser. Yo leía hace unos meses ya en una noticia decía, malas noticias, somos más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Claro, para que el planeta Tierra soporte la temeraria tarea de producir alimento y cobijo para más de 8.000 millones de personas, somos poco capaces de imaginar lo que eso significa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como especie humana, como seres humanos, no nos abocamos un poquito a la verdadera caridad desde la acción? Caridad con nosotros mismos, caridad con nuestros semejantes, caridad con el medio ambiente, caridad con las especies animales, con los espacios ambientales, con las especies vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de este contexto de vida y necesitamos todo cuanto nos rodea para subsistir, para sobrevivir, para darle continuidad a nuestra existencia. Y sobre todo también que tenemos que ponernos a pensar en las futuras generaciones. Y es necesario reflexionar sobre esto. Yo no concibo que un tema como esto lo veamos como algo de poco interés, aburrido, recurrente, repetitivo. Pues lo podemos decir muchas veces, pero ¿y si no lo llevamos a la práctica, qué vamos a hacer? Porque podemos estar repitiendo todos los días lo mismo, pero si no transformamos el pensamiento, el principio, el precepto en acción transformadora de la realidad, pues ahí nos vamos a aburrir de escuchar lo mismo y en un mundo cada día peor por obra y gracia nuestra. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, ya para finalizar, ya voy a finalizar esta disertación. Los invito a que por favor, como parte de llevar a la práctica la filosofía, seamos menos rituales y seamos más prácticos, más funcionales, más pragmáticos. Y veamos dentro de nuestra cotidianidad de qué manera podemos hacer algo por nuestros semejantes, no importa cuán poco sea, pero que salga del corazón, de buena voluntad. Cuidado, que el premio que se espera por esa obra sea la satisfacción, la convicción de que es un deber que estamos cumpliendo. Me vuelvo a apoyar en Immanuel Kant. No lo volvamos un puente de interés porque entonces sería una actitud egoísta, interesada.
Entonces sería totalmente contradictorio. ¿Ok? Entonces, claro, yo empecé con estos preceptos de Spinoza, porque es que estaba viendo una historia de la filosofía que descargué de internet. Reale y Antiseri. Ese es el apellido de los dos autores. Reale y Antiseri. Búsquenla. Historia de la filosofía. Son 7 tomos. Entonces me estaba paseando por la parte de Spinoza y me encontré con este fundamento, los fundamentos doctrinales de la Biblia, y me pongo a leer la forma como Spinoza lo resume. Y me pareció muy interesante este precepto número 5. Ustedes los leen, ahí se los dejé. Ahí se los dejé para que ustedes los lean, los analicen. Bueno, ¿cuánto tiempo se van a estar ahí? Eso lo deciden ustedes. Pero yo me enfoqué en el 5. En el 5, el culto a Dios y la obediencia a Él. Y fíjense ustedes que me dice Spinoza, se expresan en qué? En justicia y en caridad. ¿Y cómo resume Spinoza estos términos, justicia y caridad? ¿Cómo soy justo? ¿Cómo soy caritativo? En mis expresiones de amor al prójimo. Porque si no soy justo y no soy caritativo, pues si hago lo contrario, eso no es amar. En la justicia y en la caridad se pone de manifiesto el amor hacia nuestros semejantes, hacia nosotros mismos, hacia el entorno. Y por eso voy de nuevo. Enlace también, busquen el poema Desiderata en internet. Desiderata, así se llama. Demasiado bonito, sencillo, pero con un mensaje súper universal, muy interesante. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas, sin rendirte. Fíjense ustedes en eso, sin rendirte. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos pensar solamente en nuestro momento presente. No es remediar mi situación solamente, sino pensar en qué puedo dejar sembrado para las generaciones futuras. Entonces, si me dicen esto, ¿no es esa una manera de mantenernos en paz con Dios si creemos en Él? Si tenemos fe en Dios, sin importar a qué religión pertenezcamos, sin importar cómo interpretemos a Dios, sin importar cómo lo concibamos. Eso no es lo más importante. ¿Saben qué es lo verdaderamente valioso en toda forma de cultura? Y que yo creo que quizás es una de las cosas que más nos cuesta entender. ¿Qué hay de pedagógico en toda experiencia de vida? Yo creo que eso es algo que es realmente súper importante. O sea, ¿qué puedo yo sacar de enseñanza para llevar a la práctica en términos de mejorar la vida en todos sus aspectos? De mis experiencias diarias, de las experiencias de mis semejantes. Y esto fue algo que aprendí en la parte introductoria de la historia universal de la filosofía de Johannes Storyk. Ese hecho de que cada época tiene sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propios conflictos, su propia naturaleza, y que hay que pensar para esa época, para ese momento, si bien tomamos como referente a los maestros del pasado. Pero también tenemos que entender que nuestro momento es nuestro momento. Y que tenemos que ubicarnos en él para vivir mejor. Entonces, bueno, no me voy a salir del tema. Ahí les dejo las diapositivas como apoyo, por supuesto, y los invito a reflexionar y les hago una pregunta para que comenten, por favor, en los cuadros de diálogo, para que comenten. ¿Qué cree usted que me está observando a mí en este momento y me está escuchando? ¿Qué puede hacer usted para mejorar la calidad de vida de un semejante suyo, de un vecino, de una persona que usted sabe que está necesitada? ¿En qué medida usted lo puede ayudar? ¿Hasta dónde llega su voluntad? ¿Hasta dónde llega su conciencia social? Su sentido de responsabilidad y de gratitud y de agradecimiento con la vida, para traducirlo desde la acción en el hecho de tenderle la mano a alguien que lo necesita. No para que se ponga vanidoso ni se considere bueno tampoco, ¿no? No, acuérdese que es simplemente para cumplir un deber que la vida misma nos impone. Y si quiero ir más lejos todavía, desde la misma ley natural, eso es deber y responsabilidad nuestra. Vivir bien con los demás, ayudarlos, orientarlos, educarlos, tenderles la mano, ayudarlos a cruzar el puente. Espero que me hayan captado el mensaje y que lo lleven a la práctica. Lo dejo hasta ahí y como les digo siempre,
Chao, chao.